En algún rincón del sur de Italia, en una época sin fecha precisa, existe un templo olvidado por las rutas turísticas y el calendario. Sus paredes respiran un silencio espeso, interrumpido solo por el eco de pasos que nunca se sabe si son propios o ajenos. Bajo el altar, sellado por una cuerda de bronce cuya pátina verde delata siglos, descansa un cuaderno. Su tapa oscura parece absorber la luz, y sobre ella está grabada una frase en letras profundas: el que vibra en su nota no enferma, solo olvida. Dicen que no se abre con las manos, sino con un tipo de quietud interior tan rara como el agua en el desierto. Quien intenta forzarlo escucha un zumbido denso, como la estática de un radio sin sintonía que obliga a apartar la mirada. Las leyendas susurran que su autor no murió como los demás hombres, sino que dejó de emitir sonido, como una cuerda que cesa de vibrar. En ese tránsito dejó, impreso en estas páginas, un conocimiento reservado a quienes sienten más preguntas que respuestas. Este manuscrito no describe cosas, describe notas. No se propone enseñar lo que ya sabes nombrar, sino recordar lo que olvidaste escuchar. Cada línea está hecha para resonar en el pecho, no para acumularse en la mente, porque el universo, aquí, no es una colección de objetos, sino una orquesta infinita. Y sanar, se dice en estas páginas, no es añadir nada, sino afinar lo que siempre estuvo en ti. No encontrarás aquí un audiolibro en el sentido habitual. Lo que vas a sostener, con los ojos, con el corazón, es una resonancia. Y una vez que empiece, no se detendrá, porque las notas verdaderas no conocen el silencio. Capítulo 1. Todo lo que existe vibra. Hay una idea que parece simple hasta que uno se atreve a habitarla por completo. Nada está muerto. Lo que llamamos muerte es solo un cambio de tono, un desplazamiento de la frecuencia hacia regiones que no sabemos escuchar. No es desaparición, es transformación. Si acercaras tu oído a una piedra, con la paciencia suficiente y sin la prisa que el mundo moderno impone, escucharías un rumor mínimo, casi un suspiro mineral. Es su vibración, su manera de decir, estoy aquí. No se mueve como un árbol, ni late como un corazón, pero sigue siendo parte de la gran partitura del universo. La vida no se mide en latidos, como nos enseñaron, sino en frecuencias. Hay corazones que laten, pero cuyas notas están tan desafinadas que el cuerpo entero se siente ausente. Y hay cosas que no laten, pero cuyo canto silencioso sostiene la estructura de todo lo que existe. La frecuencia es el pulso verdadero. Cada pensamiento que tenemos es como un golpe de plectro sobre una cuerda invisible. Cada emoción, un viento que altera su tensión. Cada palabra pronunciada es una onda que modifica, sutil o profundamente, el estado de nuestro ser. Vivimos dentro de una sinfonía continua, y no hay instante que no aporte una nueva nota. La enfermedad, desde esta perspectiva, no es un enemigo que viene a destruirnos, es un mensajero. El cuerpo, al percibir que nos hemos apartado de nuestra nota original, empieza a enviar señales. No son castigos, sino llamados de afinación. Es como si una cuerda en un instrumento se destensara. El músico no se enoja con la cuerda, simplemente la ajusta hasta que vuelve a cantar como antes. Recuerdo la historia de un hombre que conocí en un pueblo costero. Era pescador, pero lo más notable de él no era su oficio, sino la forma en que su presencia parecía expandir el aire a su alrededor. Caminaba lento, hablaba poco y, sin embargo, uno sentía que todo en él estaba en su sitio. Un día, sin aviso, dejó de levantarse de la cama. No porque estuviera enfermo en el sentido habitual. Sus órganos funcionaban, su pulso era estable. Lo que sucedió fue que su hilo vibracional con el universo, esa conexión invisible que lo mantenía en la corriente de la vida, se había roto. No hubo dolor dramático ni lucha. Simplemente se fue apagando como una vela que se consume en silencio. Algunos dijeron que se había dejado morir. Pero yo entendí
que su nota había terminado su recorrido en esta orquesta y había pasado a formar parte de otra melodía que no podemos escuchar desde aquí. Ese hombre me enseñó, sin proponérselo, que lo contrario de la vida no es la muerte, sino el olvido de nuestra vibración. Cuando olvidamos quiénes somos, cuando nos desconectamos de ese pulso interno que nos recuerda que somos parte de un tejido mayor, comenzamos a marchitarnos por dentro. Es curioso, en un mundo obsesionado con acumular información, sanar no tiene nada que ver con aprender más. Sanar es recordar cómo vibrar, no es añadir capas, sino quitar el polvo que cubre la cuerda hasta que vuelve a sonar. He visto personas recuperar la salud no por un tratamiento complejo, sino por un momento de verdad que les devolvió la armonía. Una mujer que, al reconciliarse con su hermano después de años de silencio, comenzó a dormir sin medicinas. Un anciano que, al volver a caminar descalzo sobre la tierra, sintió que sus rodillas despertaban después de décadas. La vibración no entiende de recetas, responde a la autenticidad. Todo lo que hacemos, pensamos o sentimos es una nota que lanzamos al espacio. Algunas son limpias, otras están distorsionadas por el miedo, la rabia o la tristeza no resuelta. Y esas notas regresan a nosotros, amplificadas por el eco del universo. Por eso, cada emoción que sostenemos demasiado tiempo se convierte en un patrón vibratorio que afecta no solo al cuerpo, sino a todo lo que nos rodea. Piensa en un vaso de agua. Si pones una música suave, verás cómo su superficie tiembla con un patrón ordenado. Si el sonido es agresivo o caótico, las ondas se vuelven desordenadas y turbulentas. El cuerpo humano, en gran medida compuesto de agua, responde igual. Por eso, lo que decimos, lo que escuchamos y lo que dejamos entrar en nuestra mente importa más de lo que creemos. El pescador de mi historia nunca necesitó explicaciones científicas para entender esto. Sabía que, al amanecer, el canto de las aves y el roce de las olas en la barca lo sintonizaban con algo más grande que él, y que, al anochecer, el silencio del mar abierto le devolvía la calma que el ruido del puerto le robaba. Así, cada uno de nosotros tiene una nota original, una frecuencia que es como nuestra huella dactilar energética. No es algo que podamos inventar, ya está ahí. La enfermedad solo nos recuerda que la hemos olvidado o que estamos tocando una partitura ajena, y la sanación, entonces, no es otra cosa que regresar a casa. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra los síntomas y empezamos a escuchar lo que dicen. Un dolor persistente puede estar señalando que nos hemos desconectado de una pasión que mantenía nuestra vibración alta. El cansancio crónico, a veces, es un llamado a silenciar el ruido externo para escuchar el zumbido que siempre estuvo adentro. Nada está muerto, ni el árbol caído, que sigue alimentando el suelo con su descomposición, ni la ciudad abandonada, que aún vibra con el eco de quienes la habitaron. El universo no conoce el vacío absoluto. Siempre hay movimiento, siempre hay nota. Solo que, a veces, su frecuencia está más allá del rango de nuestros sentidos. La pregunta no es, ¿está vivo o muerto?, sino, ¿puedo escucharlo? Y la respuesta casi siempre depende de cuán dispuestos estemos a ajustar nuestra propia afinación. Porque todo lo que existe vibra, y si sabemos afinar el oído interno, descubrimos que cada piedra, cada hoja, cada mirada es parte de una misma canción que jamás se detiene. Capítulo 2. El cuerpo es una lira desafinada. Imagina una lira antigua, cada cuerda tensada con precisión, cada una con su nota única, y todas juntas creando un acorde que se expande en el aire con pureza. Así es el cuerpo humano cuando está en equilibrio. No somos un conjunto de piezas ensambladas al azar, sino un instrumento vivo en el que cada órgano, cada célula, tiene su propio tono. El corazón vibra en un pulso cálido, profundo, constante.
Los pulmones laten con su propio vaivén, como un oleaje interno que respira. El hígado produce un murmullo grave, silencioso para el oído común, pero fundamental para la sinfonía del cuerpo. Incluso los huesos, aparentemente rígidos, emiten una resonancia que sostiene todo lo demás. Cuando estamos sanos, estos sonidos internos, imperceptibles para nuestros sentidos externos, están afinados, se responden, se complementan, como músicos atentos en una misma sala. Pero cuando uno de ellos se desvía de su frecuencia natural, toda la armonía se ve afectada. Lo que sentimos entonces no es solo un síntoma físico, es el eco de un desacuerdo en la orquesta. En la vida cotidiana solemos ignorar esos primeros signos de desafinación, un leve cansancio, un insomnio ocasional, un dolor pasajero. Pensamos que ya pasará o que es normal. Pero como cualquier instrumento que se descuida, la cuerda floja o tensa de más arrastra poco a poco al resto, y lo que antes era un acorde limpio se convierte en una melodía tensa, incómoda. La enfermedad, desde esta perspectiva, es el cuerpo que se ha olvidado de sí mismo. No es un enemigo que viene desde fuera, es una parte nuestra que perdió su referencia y comenzó a tocar sola, sin escuchar a las demás. Recuerdo a una discípula que llegó a mí, con el rostro marcado por noches enteras sin dormir. Sus ojos tenían la luz opaca de quien ha olvidado cómo descansar. Había probado infusiones, ejercicios y hasta caminatas nocturnas junto al mar, pero su sueño seguía negándose a llegar. Cuando le pregunté qué escuchaba antes de dormir, me miró con extrañeza. No entendía la pregunta. Le expliqué que el cuerpo, igual que una lira, necesita afinarse antes de silenciarse. Que a veces el insomnio no es falta de cansancio, sino exceso de ruido interno. Pensamientos que vibran fuera de tono, emociones que golpean la cuerda del pecho hasta tensarla demasiado. Le propuse un ejercicio, no cerrar los ojos para forzar el sueño, sino abrirlos en la penumbra de su habitación y escuchar. No la calle, no el reloj, sino algo más sutil, la vibración que está siempre presente bajo todo. Le di una nota pura, generada por un instrumento de cuerda que solo produce un sonido limpio, sin variaciones. Le dije que la dejara flotar en el aire hasta que su cuerpo empezara a responder. La primera noche, nada cambió. La segunda, sintió que su respiración se hacía más lenta. La tercera, notó que el latido de su corazón empezaba a compasarse con el sonido. A la séptima noche, se quedó dormida con la nota aún vibrando en la habitación. No fue magia, ni sugestión. Su cuerpo simplemente recordó su propio tono. No se trataba de imponerle silencio, sino de ayudarle a afinarse hasta que el descanso viniera por sí solo. Y eso es algo que la medicina del ruido no comprende, que no siempre hay que empujar, sino permitir que lo que está fuera de lugar encuentre su sitio. En la antigüedad, los instrumentos se afinaban antes de cada interpretación, incluso si ya habían sido afinados el día anterior. Sabían que el simple paso del tiempo, los cambios de temperatura o de humedad, podían alterar la tensión de las cuerdas. El cuerpo, expuesto al clima de nuestras emociones y pensamientos, no es diferente. Un disgusto puede tensar la cuerda del hígado. Un miedo prolongado puede alterar el ritmo de los riñones. La tristeza sostenida se cuela en los pulmones y poco a poco toda la lira se ve afectada. No porque esos órganos estén rotos, sino porque olvidaron cómo sonar juntos. He observado que cuando el cuerpo recupera la memoria de su sonido original, no solo desaparecen los síntomas físicos, sino que algo más profundo se restaura. Cambia la postura, la expresión del rostro, incluso la manera de caminar. Como si cada paso volviera a tener el peso y la ligereza que corresponden. Por eso, la verdadera sanación no consiste en reemplazar piezas, sino en afinar notas.
No se trata de luchar contra el dolor, sino de escuchar lo que está fuera de tono y suavemente traerlo de vuelta. Es un trabajo paciente, casi invisible, pero de un poder que supera cualquier remedio apresurado. La discípula del insomnio, semanas después, no solo dormía bien, decía que sus días tenían un color diferente. Es como si todo estuviera más vivo, me confesó. Y eso es porque, cuando el cuerpo recupera su armonía, la mente también cambia su vibración, y el mundo entero parece responder a ese nuevo acorde. Un cuerpo afinado no necesita gritar para hacerse escuchar. Se mueve en silencio, pero todo en él resuena. El corazón late en su compás natural, los pulmones se abren y cierran con un ritmo sereno, y hasta el pensamiento se vuelve más claro. No porque hayamos aprendido algo nuevo, sino porque hemos recordado la música que siempre estuvo ahí. Al final, todos somos esa lira antigua. Y la clave para cuidarla no está en evitar que se desafine, porque la vida siempre traerá tensiones y aflojamientos, sino en aprender a escuchar y afinar cuando sea necesario. No forzar, no romper, no reemplazar, solo volver, una y otra vez, a nuestra nota original. Capítulo 3. La voz humana es medicina sagrada. Desde tiempos remotos, la voz humana ha sido más que un simple canal para transmitir palabras. Es una corriente viva de frecuencias que atraviesa el cuerpo, toca el alma y altera la realidad. No hablamos solo para informar o comunicar hechos, hablamos para crear, para transformar, para sanar. Cada palabra pronunciada vibra con una frecuencia única, una onda que viaja más allá del aire y penetra en las células, modificando su energía. No es un acto trivial. Decir algo en voz alta es como tocar una cuerda interna que puede tensarse o relajarse según el tono y la intención. Las palabras dichas con verdad tienen el poder de liberar, de abrir puertas internas que parecían cerradas. Cuando hablamos desde el corazón, sin máscaras ni miedos, nuestra voz se convierte en un bálsamo invisible, capaz de reparar tejidos rotos y suavizar dolores antiguos. Pero también existe la otra cara de la voz, la que oculta, la que reprime. Las verdades no dichas, las emociones guardadas, se alojan en el pecho como nudos que aprietan y bloquean. La ausencia de palabra no es silencio, es cárcel. Y ese silencio que se impone, aunque parezca inofensivo, enferma. Conozco la historia de un hombre que vivió años con un peso invisible sobre su pecho. Nunca habló de lo que realmente sentía, de la verdad que temía enfrentar. La presión interna era tal que comenzó a sufrir dificultades para respirar, dolores inexplicables y una tristeza profunda que parecía no tener nombre. Un día, durante una conversación sincera, pronunció en voz alta una palabra que había guardado por miedo, una confesión que había evitado durante décadas. Al hacerlo, algo cambió. No fue solo un alivio mental, su pecho se abrió, la respiración se volvió más libre y la tristeza se desvaneció poco a poco. La voz no solo informa al mundo exterior, sino que reprograma nuestro cuerpo interno. Es una medicina sagrada que usamos desde nuestro primer llanto y que muchas veces olvidamos. Cuando silenciamos lo que sentimos, cuando negamos la expresión auténtica, nuestra voz se convierte en un muro. Y ese muro puede hacer que el cuerpo enferme, porque priva a las células de la vibración necesaria para mantener su salud. Por eso, aprender a usar la voz como herramienta de sanación es fundamental. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos, con intención clara, con emoción verdadera, con el deseo sincero de liberarnos. La voz es puente y espejo, refleja quiénes somos y conecta con otros en un nivel profundo. En su vibración está la posibilidad de romper cadenas internas y abrir caminos hacia la recuperación. No olvides que cada vez que hablas, generas una frecuencia que se propaga más allá de ti. El poder de la voz humana es sagrado porque puede transformar tanto al que la pronuncia como al que la recibe.
Capítulo 4. No hay curación sin silencio. En un mundo saturado de sonidos, palabras, estímulos y distracciones, el silencio parece haberse convertido en un lujo imposible. Sin embargo, no es la ausencia de ruido lo que define el silencio, sino una frecuencia profunda, casi invisible, que sostiene la esencia misma de la vida. El silencio verdadero no es vacío ni vacío vacío, es una vibración sutil que limpia el ruido interno acumulado durante años. Es como la calma antes de la tormenta, la pausa que permite que las ondas caóticas se asienten y revelen el fondo cristalino. Sin este silencio el cuerpo no puede recalibrarse. Se queda atrapado en la maraña de pensamientos y emociones que lo desconectan de su armonía natural. La enfermedad, entonces, se alimenta de ese ruido constante, de la incapacidad para detenerse y escuchar lo que realmente ocurre dentro. Cuenta la leyenda que Pitágoras, en busca de una comprensión más profunda del universo, se retiró a un aislamiento voluntario de 40 días de silencio absoluto. Durante ese tiempo, no solo se privó de palabras, sino que también apagó el ruido interno que tantas veces nublaba su mente. En ese espacio de quietud, comenzó a percibir un zumbido constante, una vibración universal que no provenía de ningún objeto externo ni de ningún pensamiento. Era la frecuencia de lo divino, el latido eterno que sostiene toda existencia. Este zumbido no era molesto, sino sanador. Una melodía invisible que resonaba dentro de cada célula, invitando a la reparación, al equilibrio, a la conexión con el cosmos. Desde entonces, se sabe que la curación no es posible sin este silencio. No es la ausencia de sonido, sino la presencia consciente de esa frecuencia que limpia y ordena. La enfermedad necesita ruido. Se alimenta del desorden, de la falta de escucha y de la sobrecarga. El cuerpo enfermo grita para ser atendido, pero si ese grito se pierde entre el ruido externo e interno, se perpetúa y crece. Solo cuando el silencio se abre paso, como una puerta que se abre suavemente, la enfermedad comienza a disolverse. No de forma abrupta ni violenta, sino con la calma de una ola que deshace la espuma y deja la playa limpia. Aprender a cultivar este silencio es una de las tareas más difíciles y esenciales, porque no es fácil quedarse en calma cuando todo alrededor pide movimiento, respuesta, reacción. Pero es en ese quedarse donde la sanación comienza a florecer. El silencio es la frecuencia que conecta con la verdad más profunda, la que no puede ser nombrada pero sí sentida. Es el espacio donde el alma descansa, donde el cuerpo se repara y donde el universo entero parece contener el aliento en espera de la siguiente nota. Cuando entres en ese silencio, no esperes que sea inmediato ni cómodo. Puede ser desconcertante al principio porque confronta los ruidos ocultos que llevamos dentro. Pero si lo sostienes, descubrirás que allí está la medicina más pura, el bálsamo invisible que no se compra ni se vende, sino que se encuentra en la disposición para escuchar. Sin silencio no hay curación verdadera. Y con silencio la vida renace en su forma más auténtica. Capítulo 5. El número también sana. Desde el principio de los tiempos, el universo ha estado regido por patrones invisibles, estructuras numéricas que organizan la materia, la energía y el tiempo. No son meras abstracciones de la mente humana, sino realidades palpables que resuenan en cada rincón del cosmos. Todo vibra, sí, pero lo hace en proporciones matemáticas precisas, como una partitura que solo ciertos ojos pueden leer. Pitágoras, el sabio que nos acompaña en este viaje, fue uno de los primeros en descubrir que el sonido no es caos ni azar, sino un orden basado en relaciones numéricas. Experimentó con una cuerda tensada en un instrumento llamado monocordio. Al dividirla en partes iguales, surgían tonos armónicos que encantaban el oído y revelaban un secreto profundo sobre la naturaleza de la armonía. Estos números
Estas fracciones simples no solo crean belleza sonora, sino que también actúan como llaves para la sanación. Porque el cuerpo humano, en su esencia más pura, es un reflejo de ese orden matemático. Cada latido, cada respiración, cada movimiento sigue ritmos que pueden ser comprendidos y restaurados. Sanar no es entonces un proceso de azar ni un misterio impenetrable. Es devolver al cuerpo su ritmo original, la melodía perdida que lo sostiene en equilibrio. Esto puede lograrse a través de prácticas tan sencillas y poderosas como la respiración rítmica, inhalar y exhalar en un patrón que calme la mente y regule las funciones internas, o mediante caminatas meditativas, donde el paso acompasa el pulso interno y restablece la conexión con la tierra. Los sonidos también son aliados esenciales. Ciertos tonos y vibraciones pueden resonar con órganos específicos, como un eco que despierta memorias dormidas y restituye la salud. No es magia, sino matemática aplicada a la vida, ciencia en sintonía con el alma. Entender que el número sana implica reconocer que la salud es una cuestión de orden, de proporción, de ritmo. Cuando esos elementos se desequilibran, el cuerpo comienza a mostrar señales de que algo ha cambiado. Pero cuando logramos rearmonizar esos ritmos, la sanación se vuelve natural, una consecuencia inevitable. Esta sabiduría ancestral nos invita a mirar más allá de los síntomas visibles y a escuchar el lenguaje numérico que subyace en nuestro ser, porque en última instancia la vida es un juego de frecuencias matemáticas, y conocerlas es abrir la puerta a una sanación profunda y duradera. Capítulo 6. La emoción es una vibración anclada. Las emociones son más que meros estados pasajeros de ánimo. Son vibraciones profundas que recorren nuestro cuerpo y moldean nuestra experiencia de vida. Cuando las expresamos con libertad, fluyen como corrientes que limpian y nutren. Pero cuando las reprimimos, esas vibraciones quedan ancladas, atrapadas en los recovecos de nuestro ser, generando bloqueos que se manifiestan en desequilibrios físicos y mentales. El cuerpo, en su sabiduría, registra cada emoción que no pudo ser liberada. La rabia se anida frecuentemente en el hígado, creando tensiones y malestares que a menudo ignoramos. La tristeza, pesada y silenciosa, se encierra en los pulmones, dificultando la respiración y apagando la luz interna. Cada emoción que no encuentra salida se convierte en una carga que desgasta lentamente nuestra armonía. Recuerdo a una mujer que llegó a mí con un dolor persistente en el pecho, un peso invisible que no se aliviaba con remedios convencionales. Su rostro mostraba la huella de años de silencios y emociones contenidas. Cuando le propuse abrir espacio para sentir aquello que había guardado, dudó. El temor a enfrentar esos sentimientos parecía más pesado que el propio dolor. Sin embargo, con paciencia, la invité a acompañar su respiración y a permitir que un suspiro, largo y profundo, atravesara su cuerpo. No era solo un acto físico, sino un gesto de valentía, una señal de que estaba dispuesta a soltar lo que la retenía. Esa noche, después de ese simple acto, su pecho empezó a liberar la tensión acumulada. La vibración anclada encontró finalmente un canal para expresarse, y con ello comenzó un proceso de sanación que trascendía lo físico. La mujer no solo recuperó su bienestar corporal, sino que también experimentó una liberación emocional que la reconectó con su esencia. Sanar, entonces, implica dar espacio para que las emociones, esas vibraciones internas, puedan vibrar de nuevo con libertad. No se trata de forzar su salida ni de evitarlas, sino de crear un refugio donde puedan ser escuchadas y acogidas sin juicio. La urgencia que sentimos por reprimirlas nace del miedo a la intensidad del sentir, pero es en esa intensidad donde reside el poder transformador. Permitir que la emoción anclada se libere es como aflojar un nudo que ha impedido que la melodía interna fluya en toda su plenitud.
No olvidemos que el cuerpo es un mapa sagrado donde cada vibración emocional deja una marca. Aprender a reconocer y respetar esas marcas es un acto de amor hacia nosotros mismos, un paso fundamental en el camino hacia la sanación auténtica. Capítulo 7. El alma enferma cuando olvida su nota. En lo más profundo de nuestro ser, más allá del cuerpo y la mente, reside el alma. Esa esencia invisible que vibra en una frecuencia única, una nota que nos define y sostiene. Pero la vida, con sus exigencias y máscaras, a menudo nos empuja a fingir, a adoptar melodías ajenas para encajar, para ser aceptados, para sobrevivir. Y es entonces cuando el alma comienza a enfermar, cuando se desconecta de su propia nota. Fingir ser quien no somos es como intentar cantar una canción que no fue escrita para nuestra voz. La discordancia no solo resuena en el exterior, sino que se incrusta en lo más hondo, creando una fractura invisible que con el tiempo se hace palpable en forma de enfermedad, fatiga, tristeza o vacío. He conocido a muchas personas que luchan con esta desconexión silenciosa. Viven vidas aparentemente normales, cumplen roles, se adaptan, pero en su interior algo se ha silenciado. El alma que una vez cantó con claridad, ahora susurra con dificultad, y a veces simplemente calla. La enfermedad, en este sentido, es un grito del alma, no un castigo ni un error, sino un llamado urgente para volver a casa, para reencontrar esa nota perdida que nos hace auténticos y completos. Recuerdo la historia de un anciano que tras años de aislamiento y tristeza, encontró en el silencio un refugio inesperado. Durante 21 días se permitió no hablar, no pensar en el ruido del mundo, y en ese espacio de quietud empezó a escuchar una melodía interna, una canción suave que creía olvidada. Poco a poco comenzó a tararear esa melodía, al principio débil y temblorosa, luego con más confianza y claridad. Cada nota que pronunciaba parecía reparar una parte dañada de su ser, restaurando no solo su salud física, sino también su paz interior. El proceso no fue rápido ni fácil, pero fue auténtico. La sanación vino de recordar quién era realmente, de dejar de fingir y de aceptar la vulnerabilidad que conlleva ser uno mismo en toda su complejidad. Esta experiencia nos enseña que sanar es, antes que nada, un acto de autoaceptación. Es reconciliarnos con la persona que somos, con nuestras sombras y luces, con nuestras imperfecciones y dones. Solo cuando el alma puede cantar su propia nota, la armonía se restablece y la salud florece. En la sociedad actual, donde la presión por encajar es constante, este retorno a la autenticidad es un acto de valentía, porque implica despojarse de las máscaras, escuchar el propio silencio y confiar en que nuestra voz interior tiene valor, aunque no siempre coincida con las expectativas externas. Fingir puede parecer un refugio temporal, pero a largo plazo es una prisión. La desconexión con nuestra nota original genera un desequilibrio que se manifiesta en todos los niveles: cuerpo, mente y espíritu. Por eso, la enfermedad es una señal, un faro que nos guía de regreso a la melodía que nos pertenece. Cuando aprendemos a reconocer esa señal, dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a caminar hacia la reconciliación interna. Tararear nuestra melodía interna, aunque sea con la voz quebrada, es el primer paso para volver a vibrar en sintonía con el universo. No importa cuán lejos creas haber perdido tu nota, nunca es demasiado tarde para encontrarla. El alma, en su infinita sabiduría, siempre recuerda. Solo necesita que la escuchemos, que le demos el espacio para expresarse y que confiemos en su poder sanador. Sanar es, en esencia, recordar quién eres. Es volver a tu frecuencia original, a la canción única que solo tú puedes cantar. Y en ese recuerdo, la vida recupera su sentido y la armonía se instala en cada rincón de tu ser. Capítulo 8.
Escucha antes de actuar. En la búsqueda de la sanación, la prisa suele ser la enemiga más silenciosa. Queremos respuestas rápidas, remedios inmediatos, soluciones visibles. Pero antes de actuar, antes de intervenir, existe un paso fundamental y a menudo olvidado. Escuchar. Y no escuchar con los oídos, sino con el alma. La verdadera escucha es un acto de amor y paciencia. Es detener el ruido externo e interno y abrir un espacio donde lo que está oculto pueda emerger. No se trata solo de oír palabras o síntomas, sino de captar las vibraciones profundas que nos hablan desde el cuerpo y el espíritu. Pitágoras, en su sabiduría, compartió una experiencia que ilustra esta verdad. Un joven acudió a él con un dolor persistente en la espalda, un malestar que ninguna medicina había logrado aliviar. El sabio no le recetó pociones ni ejercicios. Simplemente se sentó a su lado en completo silencio. Durante días compartieron ese espacio silencioso, sin palabras, sin juicios, solo presencia atenta. Poco a poco, el joven comenzó a sentirse escuchado de una manera que nunca antes había experimentado. El dolor empezó a ceder, no porque alguien interviniera, sino porque el caos interno encontró un refugio para reorganizarse. La escucha paciente actúa como un faro que guía el desorden hacia el orden. Cuando nos permitimos escuchar con el alma, dejamos de imponer nuestras ideas o soluciones, y en cambio abrimos la puerta a la transformación que surge desde el interior. Este silencio compartido es más poderoso que cualquier remedio rápido, porque en esa pausa respetuosa el cuerpo puede recalibrarse, las emociones pueden asentarse y la mente puede hallar claridad. En nuestra cultura acelerada, aprender a escuchar de este modo es un acto revolucionario, requiere humildad, voluntad de esperar y confianza en que la sanación no siempre es visible de inmediato. Antes de actuar, escucha. Escucha lo que tu cuerpo te dice, lo que tu alma susurra, lo que el otro necesita sin palabras. Solo desde esa escucha profunda y serena puede surgir una acción verdadera, una intervención que honre la complejidad de la vida. La escucha no es pasividad, sino un movimiento activo hacia la comprensión y el amor. Es el primer paso para ordenar el caos interno y permitir que la armonía vuelva a fluir. En ese espacio de escucha, la sanación comienza a gestarse, suave pero firme, como la semilla que rompe la tierra en silencio para crecer hacia la luz. Capítulo 9. La armonía cura lo que la lógica no puede. En nuestro mundo dominado por la razón y la lógica, tendemos a buscar explicaciones claras, soluciones precisas y causas visibles para todo aquello que nos afecta. Sin embargo, hay algo en el orden natural que trasciende la razón y se manifiesta en la belleza invisible de la armonía. Esa armonía, que no siempre podemos explicar con palabras o fórmulas, tiene un poder curativo que supera incluso a la más avanzada ciencia. Pitágoras, observador de los misterios del universo, descubrió que la armonía no es solo un concepto estético, sino una fuerza vital. La música armónica, con sus intervalos perfectos y proporciones justas, no solo deleita el oído, sino que toca el alma y restaura el equilibrio perdido. Él relataba cómo personas enfermas encontraban alivio y sanación al escuchar esos sonidos puros. No importaba la gravedad del padecimiento, la exposición a ritmos justos y bellos generaba una resonancia interna que despertaba procesos curativos. Una gota de agua cayendo en un estanque, formando ondas regulares y simétricas, era suficiente para que la mente y el cuerpo respondieran con una sensación de calma y renovación. La lógica intenta explicar, descomponer y controlar, pero la armonía recuerda el orden original, ese patrón sutil que existía antes de que el caos interviniera. La armonía actúa como un puente invisible que conecta lo visible con lo intangible,
lo físico con lo espiritual. Es en esa conexión donde reside la verdadera sanación. No en la lucha contra los síntomas ni en la búsqueda desesperada de causas, sino en la capacidad de reconocer y sintonizar con la belleza ordenada que habita en nuestro interior y en el universo. Al sintonizar con esa frecuencia, el cuerpo responde de manera natural y espontánea. Los latidos se regulan, la respiración se suaviza y la mente encuentra un refugio donde descansar. La armonía es un lenguaje sin palabras, una melodía que todos llevamos dentro, esperando ser escuchada. Este poder curativo no requiere complejas intervenciones ni tecnología avanzada. Basta con abrirse a la experiencia estética, a la contemplación de lo bello y ordenado, para que el cuerpo y el alma se alineen de nuevo. La armonía, entonces, cura lo que la lógica no puede, porque su medicina no se basa en causas ni efectos, sino en el recuerdo profundo de nuestra esencia, en el reencuentro con el patrón original que somos. Cuando permitimos que la belleza invisible entre en nuestra vida, la sanación se vuelve un acto natural, una danza silenciosa entre el cuerpo, la mente y el cosmos. Capítulo 10. La frecuencia más sanadora es la gratitud. En la vasta red de vibraciones que componen nuestra existencia, hay una frecuencia que sobresale por su poder transformador y reparador: la gratitud. Pero no se trata de un simple acto cortés o una fórmula repetida sin sentido. La gratitud es una vibración interna profunda, un pulso silencioso que llega a los rincones más recónditos de nuestro ser para reparar lo que el miedo ha dañado. Vivimos en un mundo donde el miedo se infiltra con facilidad, creando grietas invisibles que minan nuestra fuerza vital. Temores a perder, a fallar, a no ser suficientes, construyen muros internos que bloquean la fluidez natural de nuestra energía. Esos muros, aunque imperceptibles al ojo, se traducen en dolores, ansiedad, desconexión y muchas veces en enfermedad. Pero la gratitud actúa como un bálsamo silencioso. No es un simple gracias dicho al azar, sino una frecuencia que eleva el espíritu y regenera la materia. Es el reconocimiento consciente de que, a pesar de las pérdidas, el caos y el sufrimiento, aún estamos aquí. Aún somos, y eso es suficiente para comenzar la sanación. Pitágoras mismo experimentó esta verdad en uno de los momentos más oscuros de su vida. Cuando la pérdida parecía envolverlo y la desesperanza amenazaba con apagar su luz, sintió en su interior un pulso distinto. No era la negación del dolor ni la evasión del sufrimiento, sino una aceptación profunda y humilde que decía: «Aún estoy aquí». Ese reconocimiento fue la chispa que encendió una frecuencia de gratitud que comenzó a reparar el alma herida. La gratitud, en su esencia más pura, es un acto de conexión. Nos conecta con la vida, con el presente y con la energía que sostiene todo. Cuando vibramos en esa frecuencia, las células de nuestro cuerpo responden con mayor vitalidad, los procesos internos se armonizan y la mente se despeja del ruido que genera la preocupación constante. Además, la gratitud es una fuerza que multiplica lo bueno, no porque tenga un efecto mágico, sino porque nos invita a ver el mundo desde una perspectiva que reconoce abundancia en lugar de carencia, presencia en lugar de ausencia. Esa mirada transforma la experiencia, haciendo que incluso las dificultades se conviertan en oportunidades para crecer y sanar. Esta frecuencia sanadora no exige condiciones especiales ni momentos perfectos. Puede cultivarse en lo cotidiano, en los pequeños gestos, en las cosas simples que a menudo pasamos por alto, la luz del sol que entra por la ventana, el latido constante del corazón, el aire que llena nuestros pulmones. Cada uno de estos momentos es una invitación a vibrar en gratitud. Es importante entender que la gratitud no elimina el dolor ni las dificultades, pero sí cambia la forma en que los enfrentamos.
nos da fuerza para sostener lo que viene, claridad para ver el camino y calma para aceptar lo que no podemos cambiar. Por eso, en la práctica de la sanación, la gratitud debe ocupar un lugar central, no como un complemento superficial, sino como una frecuencia esencial que repara las heridas internas y fortalece el alma para continuar su viaje. Cuando aprendemos a cultivar esta vibración en nuestro interior, experimentamos una transformación sutil pero profunda. No siempre es visible de inmediato, pero con el tiempo la vida comienza a resonar en un tono más claro, más luminoso. Así, la frecuencia más sanadora no es una pastilla, ni una técnica complicada. Es la vibración natural de la gratitud, la melodía silenciosa que recuerda al cuerpo y al alma que, a pesar de todo, seguimos aquí, listos para vibrar en plenitud. Capítulo 11. La sanación comienza cuando dejas de pelear con lo que eres. A menudo, la lucha más dura no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Nos resistimos, rechazamos, negamos partes esenciales de quienes somos. Creemos que estamos rotos, que algo debe cambiar para que podamos estar bien. Pero la verdad profunda que se oculta tras esa creencia es otra. No estás roto, solo estás cansado de pelear contigo mismo. La sanación no es un proceso de arreglar piezas rotas, sino de reconciliarse con la totalidad de nuestro ser. Es un acto de ternura interna que comienza cuando dejamos de juzgarnos, cuando aceptamos nuestra verdad sin condiciones ni castigos. Pitágoras comprendió esta lección gracias a un cuenco especial, uno que producía un sonido claro y perfecto, pero solo cuando se le permitía estar en silencio, sin forzar, sin presionar. Así somos nosotros. No necesitamos ser empujados ni corregidos con violencia, sino acompañados con paciencia y amor. Cuando peleamos contra lo que somos, generamos tensiones que desgastan nuestra energía y desconectan nuestra esencia. Intentar ser alguien distinto a nuestra nota original es como forzar una cuerda a sonar fuera de su tono, causando disonancia y malestar. Pero cuando dejamos de pelear y nos abrimos a la aceptación, permitimos que esa cuerda interna encuentre su vibración natural. Sanar entonces no es un esfuerzo, sino una entrega, una escucha amable que reconoce nuestras sombras y nuestras luces con el mismo respeto. Honrar la verdad sin juicio es el primer paso hacia esa reconciliación. No hay necesidad de ocultar ni de cambiar lo que sentimos o pensamos. Todo forma parte de nuestro entramado vibracional y merece ser escuchado. Esta ternura interna se manifiesta como un abrazo cálido hacia uno mismo, una comprensión profunda que sostiene en momentos de dificultad y celebra en los de alegría. Sanar es aprender a ser compañero de nuestra propia existencia, a caminar con suavidad sobre los caminos ásperos del alma, sin exigir perfección ni resultados inmediatos. En esa aceptación radica la verdadera fuerza, la que sostiene la transformación duradera y auténtica. Así como el cuenco suena cuando se le deja en silencio, nuestro ser vibra en plenitud cuando dejamos de pelear contra nuestra esencia y nos abrimos al amor propio. La sanación comienza cuando cesamos la guerra interna y nos convertimos en aliados de nuestra propia melodía, reconociendo que, en toda nuestra complejidad, ya somos completos. Capítulo 12. Tú no sanas para volver a ser el de antes. Sanar es un viaje que no tiene como destino regresar al pasado ni a un estado previo que creemos perdido. La verdadera sanación no busca reconstruir lo que una vez fuimos, sino permitir que emerja la esencia auténtica que siempre ha habitado en nuestro interior, oculta bajo capas de defensas, miedos y adaptaciones. La enfermedad, en este camino, se revela como una señal clara y amorosa que nos indica dónde nos hemos abandonado, dónde dejamos de escucharnos y de cuidarnos. Es una invitación a soltar las viejas versiones de nosotros mismos que ya no sirven.
esas máscaras defensivas que nos protegieron en algún momento pero que hoy limitan nuestro crecimiento. Recuerdo la historia de un anciano que, tras años viviendo detrás de una coraza rígida, sintió que la enfermedad era la última llamada para un cambio profundo. No se trataba de recuperar la juventud ni de borrar las cicatrices del tiempo, sino de soltar esa versión defensiva que le impedía vivir con libertad y autenticidad. En ese proceso, comenzó a despojarse de juicios y expectativas, permitiéndose renacer en cada instante. Descubrió que sanar es más un acto de creación que de reparación, un despertar que revela la verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocida. No estamos llamados a volver a un antes que idealizamos, sino a avanzar hacia un ahora más pleno y consciente. Cada paso en la sanación es un paso hacia ese renacer, hacia una versión más libre, íntegra y amorosa de nosotros mismos. Este despertar transforma la relación con nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Nos enseña que la salud verdadera no es ausencia de dificultad, sino la capacidad de bailar con la vida tal como es, con todas sus sombras y luces. Sanar es un acto de valentía que implica soltar el control, dejar ir las viejas historias y abrazar la incertidumbre del cambio. Es un compromiso con la vida que reconoce que, aunque el camino puede ser incierto y a veces doloroso, siempre conduce hacia la plenitud. Al final, el renacer que propone la sanación es la revelación de nuestra esencia verdadera, esa melodía única que solo nosotros podemos interpretar. Es el canto profundo que surge cuando dejamos de luchar y comenzamos a fluir en armonía con nosotros mismos y con el universo. No sanas para ser quien eras, sino para ser quien realmente eres. Y en ese ser auténtico, la vida encuentra su expresión más hermosa y liberadora. Al recorrer este viaje a través de las vibraciones que componen nuestra existencia, hemos desvelado un principio fundamental. La vida no es una sucesión de cosas fijas ni estados inmutables, sino una danza constante de frecuencias, notas y resonancias que forman la melodía única de nuestro ser. Entender que todo vibra nos libera de la ilusión de la rigidez. Nos invita a mirar más allá de lo visible y a reconocer que cada pensamiento, emoción, palabra y acción altera nuestra frecuencia interna. La enfermedad deja de ser una condena y se convierte en un mensaje, una llamada para recordar nuestra nota original, esa vibración esencial que sostiene la armonía de nuestra alma y cuerpo. Hemos aprendido que el cuerpo es un instrumento musical, delicado y complejo, cuya salud depende de la sintonía entre sus partes. Afinar no significa forzar, sino acompañar y escuchar con paciencia, permitiendo que cada órgano y cada célula recupere su tono natural. La voz humana, esa medicina sagrada, nos muestra el poder transformador de expresar la verdad y liberar las emociones reprimidas. La palabra bien dicha vibra con fuerza sanadora, mientras el silencio revela la frecuencia divina que disuelve el ruido y el caos interno. También hemos descubierto que las matemáticas, lejos de ser frías abstracciones, son el lenguaje con el que el universo ordena su vibración. La proporción, el ritmo y la armonía numérica nos conectan con un orden superior que puede guiar la sanación desde lo más profundo. Las emociones, cuando se anclan sin ser expresadas, se convierten en bloqueos que perturban nuestro fluir natural. Darles espacio para vibrar y liberarse es una urgencia que reclama nuestro amor y atención, porque sólo así podemos recuperar la libertad interna. El alma, esa voz íntima, enferma cuando olvidamos nuestra nota, cuando fingimos ser otros para encajar. Sanar es recordar, reencontrarse con la melodía interna que nos define y permite la autenticidad. Pero antes de actuar, debemos aprender a escuchar, no con prisas ni prejuicios, sino con paciencia y amor. La escucha profunda es la clave que abre la puerta al orden desde el caos.
permitiendo que la sanación emerja desde el interior. La armonía cura lo que la lógica no puede. Nos recuerda que la belleza invisible, el orden sutil y el equilibrio silencioso son fuerzas reales que restauran y nutren nuestro ser. Y en el centro de todo, la frecuencia más sanadora es la gratitud. No un simple gesto, sino una vibración que repara, eleva y transforma. Gracias a ella, podemos atravesar el miedo y encontrar un pulso renovado que nos afirma en la vida. La sanación comienza cuando dejamos de pelear con lo que somos, cuando abrazamos nuestra verdad con ternura y sin juicio. Es un acto de amor que nos libera de la necesidad de ser perfectos para aceptarnos y crecer. Finalmente, entendemos que no sanamos para volver a un pasado idealizado, sino para renacer, para revelar la esencia auténtica que siempre ha estado allí, esperando ser escuchada y celebrada. Este viaje no termina aquí. La resonancia que hemos activado en cada palabra, en cada reflexión, continúa vibrando en ti. No hay una técnica final ni un punto de llegada definitivo, sino un constante devenir, una melodía viva que se afina y expande con cada instante. Al abrazar esta comprensión, te conviertes en co-creador de tu sanación y de la armonía que deseas en tu vida, porque en el fondo, el universo entero está cantando contigo, esperando que recuerdes tu nota y vuelvas a vibrar en plenitud. Este entendimiento, profundo y a la vez simple, nos invita a mirar nuestra vida desde una nueva perspectiva. Ya no somos víctimas de circunstancias externas ni prisioneros de síntomas que parecen aislados. Somos un entramado vivo de vibraciones en constante interacción, un eco del cosmos que resuena en cada célula y en cada latido. Pensar en la sanación como un acto de volver a la frecuencia propia nos libera de la ansiedad por controlar resultados o de la frustración por no encajar en moldes externos. Nos abre a una experiencia más amorosa y compasiva con nosotros mismos, donde cada paso es válido y cada silencio tiene su razón. Es importante recordar que el proceso no es lineal ni predecible. Habrá momentos en que la melodía suene clara y armónica, y otros en que las notas se desajusten, recordándonos que el crecimiento implica movimiento y adaptación constante. El silencio, por ejemplo, no es vacío, sino un espacio fecundo donde la vibración interna se recalibra. La paciencia y la escucha profunda nos conectan con esa dimensión sutil que muchas veces ignoramos en la prisa diaria. Asimismo, la voz, ese instrumento poderoso, nos invita a expresar no solo lo que pensamos, sino lo que sentimos con verdad. Decir la verdad libera cargas y restablece la conexión con nuestra esencia. En este camino también reconocemos que la matemática y la música no son solo ciencias o artes separadas, sino lenguajes universales que nos hablan de proporciones, ritmos y patrones que ordenan el caos y restauran la armonía perdida. Finalmente, la emoción se revela como una energía vibracional que no debe ser contenida ni negada, sino acogida y liberada para que el cuerpo y el alma recuperen su movimiento natural. Cada uno de estos elementos, la escucha, el silencio, la voz, la emoción, la matemática de la vibración y la gratitud, se entrelaza para construir un mapa que nos guía hacia la sanación auténtica. No se trata de un destino final, sino de una práctica continua de sintonía y recuerdo, un despertar permanente que nos invita a vivir con mayor presencia, verdad y amor. Y en esa práctica, el alma encuentra su camino de regreso a la melodía original, esa nota única que nos define y que nos conecta con todo lo que existe. A medida que nos adentramos en esta comprensión de la vibración como el fundamento de la existencia, comenzamos a deshacer las creencias limitantes que nos impiden escuchar nuestra propia melodía. Nos damos cuenta de que muchas veces hemos confundido la sanación con la corrección externa,
con la búsqueda de soluciones fuera de nosotros, cuando en realidad el poder de transformación reside dentro, en el sutil ajuste de nuestras frecuencias internas. Esta revelación cambia radicalmente la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Ya no necesitamos luchar contra lo que sentimos ni forzar cambios que no surgen desde nuestro centro. En cambio, podemos permitirnos el tiempo y el espacio para reencontrarnos con nuestra nota auténtica, esa vibración que es nuestra verdad más profunda y que permanece intacta a pesar de las circunstancias. El camino hacia esa sintonía no es una línea recta ni un proceso mecánico, sino un viaje lleno de matices, pausas y reencuentros. A veces, la vida nos arroja disonancias que parecen romper nuestra armonía, pero incluso esos momentos son parte del concierto, necesarios para que la melodía se enriquezca y evolucione. Cada emoción reprimida, cada pensamiento discordante, es una nota que espera ser reconocida y liberada para integrarse de nuevo en el todo. Al darles espacio para vibrar, permitimos que el cuerpo y el alma encuentren su camino de regreso a la coherencia, y que la salud emerja no como un ideal externo, sino como una expresión natural de la armonía interna restaurada. Este proceso también implica aprender a escuchar el silencio, no como ausencia, sino como presencia plena. En el silencio, la vibración esencial se revela y la sabiduría interna se hace accesible. La paciencia y la apertura al misterio son compañeras indispensables en este recorrido, porque no todo puede ser comprendido o controlado desde la mente racional. Además, la voz humana, con su poder curativo, se convierte en un instrumento de liberación y transformación. Al expresar la verdad con autenticidad, rompemos cadenas invisibles que nos atan al pasado y a los patrones que nos enferman. La palabra dicha con intención y amor reprograma el cuerpo y el espíritu, abriendo paso a nuevas frecuencias de bienestar. Al mismo tiempo, la armonía matemática que rige el cosmos nos recuerda que no estamos separados de ese orden universal. Somos parte de un entramado vibracional que conecta todo lo que existe, y al alinearnos con sus principios podemos activar procesos de sanación que trascienden lo físico y se extienden hacia la totalidad de nuestro ser. En este contexto, la gratitud emerge como la frecuencia que más profundamente nos reconecta con la vida. No es solo una emoción pasajera, sino una vibración sostenida que tiene la capacidad de reparar las heridas abiertas por el miedo y la separación. A través de la gratitud, reconocemos la luz que permanece incluso en la oscuridad, y esa luz es el motor que impulsa la regeneración y el renacer. Finalmente, comprender que no sanamos para volver a un estado anterior, sino para revelar nuestra esencia verdadera, nos libera de las cadenas del pasado y nos invita a vivir con autenticidad y plenitud. La sanación es un acto de creación, un despertar continuo que nos permite bailar con la vida en su infinita complejidad y belleza. Este despertar nos invita a abrazar nuestra humanidad con ternura, a ser compasivos con nuestras imperfecciones y a celebrar cada paso en el camino, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para afinar nuestra vibración y volver a resonar con el universo. En este proceso, descubrimos que la sanación es más que un estado físico, es una armonía profunda entre cuerpo, mente y alma, un equilibrio dinámico que se sostiene en la escucha, la paciencia y el amor. Y así, al conectar con nuestra nota original y dejar que nuestra melodía interior fluya sin miedo ni resistencia, nos convertimos en instrumentos de paz, salud y transformación, no solo para nosotros mismos, sino para todo lo que nos rodea. Al abrazar esta comprensión, nos situamos en un punto de inflexión donde la vida deja de ser una lucha constante para convertirse en una danza consciente con las energías que nos atraviesan. Cada pensamiento,
cada emoción y cada palabra se convierten en una nota dentro de nuestra sinfonía personal, y aprender a escucharlas con atención es el primer paso hacia la sanación auténtica. Este camino es un llamado a la humildad, porque reconoce que no podemos controlar todo ni tener todas las respuestas. En cambio, nos invita a confiar en el proceso de resonancia, en la sabiduría profunda que reside en nuestro interior y que se activa cuando nos permitimos vibrar en armonía con el cosmos. Sanar es un acto de coraje, pues implica mirar hacia adentro sin miedo, aceptar nuestras sombras y nuestras luces con igual ternura y reconciliarnos con lo que somos en cada instante. Es abandonar la guerra interna y abrazar la paz que surge cuando dejamos de pelear contra nuestra propia naturaleza. En esa aceptación, la sanación se vuelve un proceso continuo, un despertar permanente que nos conecta con la verdad esencial que somos. No hay un punto final ni una meta fija, sino un fluir constante que se ajusta y se renueva con cada experiencia vivida. Es entonces cuando comprendemos que el universo entero vibra con nosotros y que nuestra melodía personal contribuye al concierto infinito de la existencia. Al recordar nuestra nota original y vibrar en plenitud, nos alineamos con esa armonía universal y nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad. Si has llegado hasta aquí, significa que ya estás resonando con esta frecuencia más profunda. Este manuscrito no es un simple texto informativo, sino una invitación a activar y afinar tu propia vibración interior. No hay una técnica final, ni un secreto oculto que se revele en un instante. La sanación es un proceso vivo que se despliega en el silencio, en la voz, en la escucha amorosa, en la gratitud y en la aceptación sin juicio. Abrázalo todo, el dolor, la alegría, el miedo y la esperanza. Honra tu voz y respeta tu silencio. Escucha con el alma y permite que tu cuerpo y tu espíritu vuelvan a encontrar su nota original. Lo que sigue, lo que todavía está por descubrirse, está escrito en ti, en la resonancia que ahora despiertas. Que esta melodía te acompañe siempre y que encuentres en ella la paz, la fuerza y la libertad para vivir en armonía con todo lo que eres. Y así, al conectar con nuestra nota original y dejar que nuestra melodía interior fluya sin miedo ni resistencia, nos convertimos en instrumentos de paz, salud y transformación, no solo para nosotros mismos, sino para todo lo que nos rodea. Al abrazar esta comprensión, nos situamos en un punto de inflexión donde la vida deja de ser una lucha constante para convertirse en una danza consciente con las energías que nos atraviesan. Cada pensamiento, cada emoción y cada palabra se convierten en una nota dentro de nuestra sinfonía personal, y aprender a escucharlas con atención es el primer paso hacia la sanación auténtica. Este camino es un llamado a la humildad, porque reconoce que no podemos controlar todo ni tener todas las respuestas. En cambio, nos invita a confiar en el proceso de resonancia, en la sabiduría profunda que reside en nuestro interior y que se activa cuando nos permitimos vibrar en armonía con el cosmos. Sanar es un acto de coraje, pues implica mirar hacia adentro sin miedo, aceptar nuestras sombras y nuestras luces con igual ternura y reconciliarnos con lo que somos en cada instante. Es abandonar la guerra interna y abrazar la paz que surge cuando dejamos de pelear contra nuestra propia naturaleza. En esa aceptación, la sanación se vuelve un proceso continuo, un despertar permanente que nos conecta con la verdad esencial que somos. No hay un punto final ni una meta fija, sino un fluir constante que se ajusta y se renueva con cada experiencia vivida. Es entonces cuando comprendemos que el universo entero vibra con nosotros y que nuestra melodía personal contribuye al concierto infinito de la existencia. Al recordar nuestra nota original y vibrar en plenitud,
Nos alineamos con esa armonía universal y nos convertimos en co-creadores conscientes de nuestra realidad. Si has llegado hasta aquí, significa que ya estás resonando con esta frecuencia más profunda. Este manuscrito no es un simple texto informativo, sino una invitación a activar y afinar tu propia vibración interior. No hay una técnica final, ni un secreto oculto que se revele en un instante. La sanación es un proceso vivo que se despliega en el silencio, en la voz, en la escucha amorosa, en la gratitud y en la aceptación sin juicio. Abrázalo todo, el dolor, la alegría, el miedo y la esperanza. Honra tu voz y respeta tu silencio. Escucha con el alma y permite que tu cuerpo y tu espíritu vuelvan a encontrar su nota original. Lo que sigue, lo que todavía está por descubrirse, está escrito en ti, en la resonancia que ahora despiertas. Que esta melodía te acompañe siempre y que encuentres en ella la paz, la fuerza y la libertad para vivir en armonía con todo lo que eres.